La señal desconocida. Desde que comencé mi carrera como trailero hace más de 2 décadas, siempre he sentido una profunda conexión con las carreteras de México. Estos caminos, que cortan desiertos, montañas y selvas, parecen ocultar historias en cada curva y detrás de cada colina. He viajado miles de kilómetros, desde la aridez polvorienta de Sonora, donde el sol golpea implacablemente el asfalto, hasta los espesos y húmedos bosques de Chiapas, donde la neblina matutina casi te hace olvidar el calor del mediodía. He visto amaneceres que pintan de oro las cimas de las montañas y atardeceres que sumen las praderas en un silencio eminente. A lo largo de estos años, he aprendido a leer los signos que la carretera me ofrece: un desvío inesperado, una señal caída, el repentino cruce de un animal salvaje. Todo tiene su significado, una advertencia o un presagio de lo que está por venir. He escuchado historias de otros traileros, relatos de encuentros inexplicables y fenómenos que ningún científico podría explicar fácilmente. Siempre escuché con escepticismo, guardando una distancia prudente de lo sobrenatural. Sin embargo, esa noche, mientras conducía bajo un cielo tan estrellado que parecía un gran manto negro perforado por infinitos puntos de luz, sentí por primera vez en mi carrera la inquietante sensación de que no estaba solo. Algo o alguien me seguía en la oscuridad, algo que no podía ver pero que sentía tan claramente como el ruido de mi motor y el viento contra el parabrisas. Fue una sensación que me heló la sangre y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre las solitarias carreteras de México. La ruta asignada aquella semana se presentó ante mí sin mayores expectativas. Un cargamento rutinario de autopartes que debía ser entregado desde la Ciudad de México hasta la Industrial Monterrey. Esta tarea, aunque frecuente en mi agenda, nunca dejaba de imponer un respeto propio de los impredecibles caminos del país. El viaje estaba meticulosamente planificado para comenzar con las últimas luces del día, una estrategia pensada para esquivar el caos vehicular de la capital y así deslizarme por las arterias carreteras con la menor cantidad de obstáculos posible. Al caer la tarde, el cielo comenzaba a teñirse de tonos cobrizos y morados, y yo ya estaba en cabina, revisando los últimos detalles antes de partir. El inicio del viaje transcurrió sin contratiempos. La ciudad fue quedando atrás, y pronto solo el horizonte abierto me acompañaba. El motor del tráiler rugía con una constancia reconfortante, un sonido poderoso y grave que se mezclaba con el crujir ocasional del asfalto bajo las ruedas pesadas. La carretera se desplegaba frente a mí como un río de tinta negra, iluminado únicamente por los faros del tráiler que cortaban la oscuridad con precisión quirúrgica. De vez en cuando, las luces de un vehículo en sentido contrario rasgaban momentáneamente la oscuridad, recordándome que no estaba completamente solo en el paisaje nocturno. Sin embargo, estos encuentros eran esporádicos y me dejaban de nuevo sumido en mi solitaria travesía, rodeado por el silencio de la noche que solo era interrumpido por el sonido del motor y el ocasional aullido distante de algún animal salvaje. En ese escenario, la ruta se sentía eterna, cada kilómetro una repetición del anterior. Bajo un cielo estrellado que observaba indiferente mi pequeño paso temporal a través de la inmensidad del paisaje mexicano. A medida que dejaba atrás Querétaro y llegaba a las llanuras que preceden a la región norte, el comportamiento de la radio en la cabina del tráiler comenzó a cambiar. Inicialmente, las interferencias eran leves, apenas perceptibles chisporroteos que interrumpían las canciones y los boletines informativos que me hacían compañía en el viaje. Sin embargo, estas pequeñas anomalías fueron incrementando su frecuencia y severidad, transformándose en un crujido constante que hacía imposible discernir cualquier sonido coherente. Traté de ajustar el radio, buscando con esperanza alguna frecuencia que escapara a la perturbación, pero me fue imposible. Cada giro solo introducía más estática hasta que, finalmente, todo lo que emanaba de los altavoces era un silencio total,
como si el aparato se hubiera rendido ante una presión invisible. La carretera se extendía delante de mí, iluminada únicamente por el haz penetrante de mis faros que revelaban el pavimento y las imágenes efímeras de la vegetación que flanqueaba mi ruta. Arriba, el cielo se desplegaba claro y majestuoso, una amplia bóveda celestial punteada de estrellas que parecían mirarme desde su eterno silencio cósmico. En esos momentos de forzada reflexión, la inmensidad del camino me hacía sentir insignificante, un mero espectador en un viaje nocturno marcado únicamente por la certeza de avanzar kilómetro tras kilómetro. Fue entonces, en ese tramo solitario de la carretera, cuando la noté por primera vez, una luz inusual. No se trataba de los faros comunes de otro vehículo. Era algo completamente diferente, mucho más brillante y con un tono peculiar blanco-azulado que captó mi atención de inmediato. Esta luz surgió de la nada, apareciendo repentinamente detrás de mí, visible a través del espejo retrovisor. Su presencia me llenó de inquietud, pues su intensidad y color eran distintos a todo lo que había visto antes en la carretera. Movido por un instinto de precaución, presioné el acelerador del tráiler, pensando que tal vez se trataba de algún conductor impaciente, equipado con luces de última generación que deseaba adelantarme. Sin embargo, por más que aumentaba la velocidad, la luz permanecía constante en su posición, como si estuviera fijada a una distancia precisa detrás de mí. Esto solo aumentaba mi nerviosismo, pues no importaba cuánto intentara distanciarme, la luz parecía adherida a mí, flotando en el aire nocturno sin perder intensidad ni posición relativa. La situación se tornó aún más extraña y desconcertante cuando me di cuenta de que, a pesar de mi velocidad y el constante cambio de terreno, la luz no solo se mantenía inmutable en cuanto a distancia, sino que también parecía inmune a las irregularidades del camino. No parpadeaba, no oscilaba, simplemente seguía allí, un fenómeno persistente y perturbador que me acompañaba en la oscuridad de la noche. Inicialmente, intenté convencerme de que lo que estaba viendo no era más que un juego de mi mente cansada, o quizás un reflejo atípico causado por algo en el entorno nocturno. Sin embargo, cada vez que desviaba la mirada hacia el espejo retrovisor, la luz persistía, inquebrantable en su seguimiento. Aunque traté de ignorarla y concentrarme en el camino, la presencia de esa luz blanca azulada se imponía en cada vistazo hacia atrás, desafiando mi decisión de desentenderme. Después de recorrer varios kilómetros bajo la constante vigilancia de esta luz misteriosa, mi curiosidad finalmente eclipsó cualquier intento de negación. La intriga por descubrir la naturaleza de aquel fenómeno me impulsó a detener el tráiler al borde de la carretera, en un área despejada que permitía una buena visibilidad. Esperé allí con la respiración contenida y la atención fija en el espejo, anticipando el momento en que el supuesto vehículo o dispositivo que emitía la luz se revelara al pasar junto a mí. Pero para mi sorpresa, nada de eso ocurrió. La luz, que hasta entonces había mantenido una distancia constante, se detuvo también. Se quedó suspendida en la oscuridad, a cierta distancia de mi posición, como si estuviera esperando mi siguiente movimiento. Intrigado y algo nervioso, bajé de la cabina para poder observar mejor, esperando quizás entender mejor lo que estaba sucediendo. No obstante, tan pronto como puse un pie fuera y dirigí mi vista hacia la fuente de luz, ésta comenzó a desvanecerse lentamente. En cuestión de segundos, lo que había sido una presencia luminosa y definida se redujo a un mero destello que finalmente se esfumó, dejándome en la más completa oscuridad, como si aquel misterioso fenómeno nunca hubiera existido. Después de aquel extraño episodio, volví a encender el motor del tráiler con una mezcla de escepticismo y nerviosismo y reanudé mi viaje por la carretera solitaria. Mientras conducía, trataba de racionalizar lo ocurrido, atribuyéndolo a un simple espejismo provocado por el cansancio acumulado de las largas horas tras el volante.
Sin embargo, en lo más profundo, una parte de mí no podía sacudirse del todo la inquietud que aquella experiencia había sembrado. No había transcurrido mucho tiempo cuando, para mi sorpresa y consternación, la luz volvió a hacer acto de presencia. Esta vez, sin embargo, se manifestó de una manera aún más desconcertante. Apareció adelante, en la distancia, iluminando un tramo específico de la carretera, como si estuviera allí esperándome. La visión de aquella luz blanca azulada, suspendida en la oscuridad y destacando sobre el negro asfalto, me hizo cuestionar si realmente había sido un truco de mi mente o algo más complejo y desconocido. Con cada kilómetro que avanzaba intentando alcanzarla, la luz parecía retroceder, manteniendo una distancia constante como si jugara un macabro juego de acercamiento y alejamiento. Era como si tuviera voluntad propia, moviéndose estratégicamente para mantenerse siempre un paso más allá de mi alcance. Cada vez que aceleraba, ella también parecía acelerar. Cuando disminuía la velocidad, se quedaba flotando en un punto fijo, retándome a acercarme. Este juego continuó durante varios minutos, en los cuales la carretera se transformó en un escenario extraño. La luz no solo se mantenía a una distancia precisa, sino que también parecía guiarme a través de la noche, delineando el camino con su resplandor. A pesar de mis esfuerzos por alcanzarla, siempre terminaba justo donde había comenzado, persiguiendo una luz que parecía tan real como elusiva, sumido en una mezcla de fascinación y frustración ante este fenómeno inexplicable. Esta especie de persecución continuó durante horas. A veces, la luz parecía jugar conmigo, moviéndose de un lado a otro de la carretera, siempre elusiva, siempre inalcanzable. Mi mente comenzó a tejer teorías. ¿Sería algún tipo de dron, un fenómeno óptico inexplicable? ¿O acaso algo más místico, algún guardián de las carreteras que evaluaba mi valía o mi respeto por estos caminos ancestrales? Finalmente, cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el horizonte de tonos rosados y naranjas, y ya me encontraba aproximándome a los límites de Monterrey, la enigmática luz que me había acompañado durante gran parte de la noche comenzó a desvanecerse lentamente. Para cuando el cielo se aclaró lo suficiente como para marcar el inicio de un nuevo día, la luz había desaparecido por completo, como si se hubiera disuelto en la creciente luminosidad del amanecer. Llegué a mi destino sintiéndome profundamente agotado, no solo físicamente por las horas de conducción, sino también mentalmente por el esfuerzo de intentar comprender la naturaleza de lo que había experimentado. Al bajar del tráiler y estirar las piernas, la realidad de lo cotidiano chocaba con la vivencia de la noche. Me encontré con la sensación abrumadora de haber sido testigo de algo verdaderamente excepcional, una experiencia que desafiaba explicaciones racionales y se grababa en mi memoria como un misterio sin resolver. A pesar de compartir esta historia con varios colegas y amigos en el mundo del transporte, ninguno había escuchado ni visto nada parecido. Sus respuestas variaban entre el escepticismo y la fascinación, pero ninguno podía ofrecer una explicación que me satisficiera completamente. En los viajes subsecuentes, siempre que pasaba por la misma ruta, mi atención se agudizaba al aproximarme al tramo donde aquel fenómeno se había manifestado por primera vez. A pesar de mis expectativas y la parte de mí que deseaba volver a encontrarme con aquella luz misteriosa, nunca se repitió el extraño encuentro. Cada viaje era un recordatorio de aquella noche única, un eco de la incertidumbre que ahora formaba parte de mis recorridos habituales. Aunque nunca supe con certeza qué fue lo que me siguió aquella noche, aquel incidente se convirtió en una parte permanente de mi narrativa personal como trailero, un relato de lo inexplicable que siempre compartía en las largas noches de carretera. Tal vez, al final de cuentas, existen misterios en este mundo que están destinados a permanecer envueltos en las sombras, revelándose únicamente a ciertas personas por razones que escapan a nuestro entendimiento.
Estos secretos de la noche parecen elegir a quienes se mostrarán, formando parte de una narrativa más grande que ninguno de nosotros puede completamente comprender. Aunque esa luz peculiar nunca ha vuelto a aparecer en mis viajes, en ocasiones, cuando la carretera está particularmente silenciosa y la oscuridad me envuelve con su manto impenetrable, siento la presencia de algo inexplicable que parece observarme desde lo oculto. Es en esos momentos, bajo el vasto cielo nocturno, cuando la realidad de lo desconocido se hace más palpable. Este sentimiento de ser observado me recuerda que nuestro mundo alberga profundidades que van más allá de la percepción humana ordinaria y que tal vez no todo está destinado a ser descifrado o entendido. Estas experiencias en las solitarias carreteras han tejido una capa de misterio y asombro en mi percepción del universo, sugerente de que hay fuerzas, fenómenos o entidades que residen justo más allá del alcance de nuestra comprensión racional.